Bien, pues buenos días a todos. ¿Qué tal les fue con el temblor? Ni lo sintió. Yo tampoco, pero pues me despertaron. Miren, ya sabemos bíblicamente que temblores, huracanes históricos, no sé si vieron a los huracanes Irma, que hoy entró a la Florida, Katia, José, huracanes históricos, en otros lugares calores extremos, hambres, peste, rumores de guerra, que si Norcorea con Estados Unidos. Esto, mis hermanos, ya lo dice la Biblia y simplemente nos hace saber que nuestra salvación está cada día más cercana. ¿Qué debemos hacer ante todo esto que pasa? La Biblia lo dice. ¿Saben qué debemos de hacer? Lucas 21-28 está hablando de todas estas señales y dice, fíjense lo que dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No quiere decir que no oramos por los que están en necesidad. En México, en Oaxaca y Chiapas hay más de 2.3 millones de personas afectadas. Hay lugares de acopio. Podemos y debemos hacer todo eso que es ayudar, pero a nivel espiritual nos hace saber que nuestra salvación está cercana. Erguíos, dice la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse en pie y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Pero además, fíjense lo que dice Romanos 13:11. Dice la palabra de Dios, ¿qué más debemos hacer? Y esto, conociendo el tiempo, y conocemos el tiempo porque la palabra de Dios nos da las señales, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Y qué hacer al respecto? Siguiente versículo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. Andar como de día es andar en santidad, en su palabra, en la obediencia a su palabra. Y aquí lo dice honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ante esto que está sucediendo, sigamos firmes y adelante caminando en su palabra. Erguíos la cabeza diciendo: el Señor viene pronto, sirviéndole, listos para ese día que Él nos halle irreprensibles, dice la palabra. Por eso es que estamos compartiendo los 10 mandamientos. Ahí nos dice cómo andar como de día. Ahí nos dice cómo andar en santidad. Son las instrucciones de Dios para su creación y ahora para nosotros como sus hijos, para que andemos como de día, para que andemos en santidad. Los mandamientos tienen ese propósito: enseñarnos cómo andar. Amén. Por eso hoy vamos a continuar con la cuarta parte del 10º mandamiento, que ya es la segunda parte de los síntomas de la codicia. Y vamos a ver, porque ahí la palabra de Dios nos exhorta y nos dice cómo andar como de día. Y este mandamiento, vamos a recordarlo, dice Éxodo 20:17: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y hace 8 días comenzamos a ver un síntoma de la codicia, y un síntoma de la codicia es cuando comenzamos a disfrazar como necesidades cosas que no son necesidades, y nos empezamos a afanar por cosas que no son necesidades, y explicamos a la luz de la Biblia qué es una necesidad.
allá en Mateo 6 del 24 en adelante. Solo déjenme leerles 2 versículos para retomar y seguir la enseñanza. Dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice, 6:31. No se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Estas son qué? ¿Son qué? Vestir. Mateo 6:31. Vestir, comer, beber, ¿son qué? Necesidades. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No te afanes. O sea, si trabajamos, si nos esforzamos, el que no trabaje, que no coma, pero dice, no te afanes. Y dice el versículo 32, porque los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Ellos que se afanen, mis hermanos, pero nosotros, dice aquí, pero vuestro Padre Celestial. ¿De cuántos Dios es su Padre Celestial? Bueno, Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. ¿Necesidad de qué? Comer, vestir, el sustento de cada día. Dios, el Padre Celestial, lo sabe y dice, no se afanen por las necesidades. Esas son necesidades. La palabra necesidad, rezo en el griego significa algo que es necesario, que es indispensable. ¿Es necesario comer? Sí. ¿Es necesario vestir? Sí. ¿Es necesario el sustento de cada día? Sí. Y dice Dios, no te afanes. No dice que no trabajemos, pero dice no te afanes, no te preocupes. El Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Esas cosas son ¿qué? Necesidades. ¿Y qué hacer? Por supuesto trabajamos, pero ¿qué hacer en lugar de afanarnos? Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué debemos hacer en lugar de afanarnos? Buscar primeramente, poner en primer lugar a Dios, servirle, adorarle, compartir su palabra, las cosas celestiales, las cosas de arriba. Esas son las que yo debo de buscar. Y mis necesidades, dice que ¿qué va a hacer Dios? Las va a añadir. En Deuteronomio capítulo 28 dice que si oímos la voz de Dios, que si la obedecemos, las bendiciones nos alcanzan. Léanlo allá en casa. Nos alcanzan, la bendición, la provisión de Dios nos alcanza. Entonces, vemos aquí la palabra de Dios que nos invita y nos llama y nos dice, pongan en primer lugar a Dios, su reino, su justicia, las cosas de Dios, y yo me encargo de sus necesidades. No nos afanemos, pongamos en primer lugar a Dios, busquemos, ¿se acuerdan la palabra buscar? Seteo, desear, anhelar, buscar desesperadamente las cosas de Dios. La gente hoy en día busca desesperadamente las cosas materiales. No sé si han visto los famosos, no me acuerdo si se llama Viernes Negro en Estados Unidos, o ¿cómo le llaman cuando sacan las ofertas en Estados Unidos? Hacen unas colas, la gente se pisa, se avienta porque quieren la oferta. Eso es buscar desesperadamente. Así mismo debemos hacer, pero ¿con qué? Con las cosas de Dios, con las cosas de arriba, buscar desesperadamente. Y Dios en su soberanía, en su gracia, en su amor, nos añade ¿qué? Todas estas cosas, ¿cuáles? Vestido, alimento, sustento. Eso es lo que promete Dios aquí. Pero muchas personas toman este pasaje y a mí me ha tocado oír personas que dicen, no, es que a mí me dijeron que yo recibiera a Cristo, que repitiera una oración y que Dios me iba a hacer rico. Y me dijeron que repitiera una oración y que esa casa que yo había soñado, seguro Dios me la daría porque es un Dios que es dueño del oro y la plata. Y empiezan a materializar todo esto y empiezan a salir su avaricia y buscan a Dios para que les satisfaga no sus necesidades, sus deseos y anhelos que son codicia. Que Dios nos puede dar cosas, por supuesto, que Dios nos puede dar abundancia, por supuesto que sí, en su soberanía. Pero la palabra de Dios, ¿qué promete aquí? Que Él añadirá ¿qué?
¿Cuáles son esas cosas? Las necesarias para vivir. A algunos Dios en su soberanía les da más, a otros les da en abundancia, Él es soberano, pero Dios promete aquí que nos daría lo necesario para vivir si le buscamos primeramente. David en el Salmo 37, versículo 25, habla del cumplimiento de lo que dice Mateo 6:33. Fíjense, el Salmo 37, 25 es el cumplimiento de lo que dice Mateo 6:33. Dice David, joven fui y he envejecido. Y miren el cumplimiento de Mateo 6:33. No, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido y no he visto que justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué se está cumpliendo ahí? Mateo 6:33. ¿Quién es el justo? El que ha sido limpiado con la sangre de Jesucristo, aunque aquí justo también se refiere por el hebreo sidim a una persona que vive rectamente, que vive de acuerdo a la justicia de Dios, que hace lo recto y justo delante de Dios, y Dios le provee lo necesario. ¿Se fijan la unidad maravillosa de la Biblia? David está hablando del cumplimiento de Mateo 6:33 en el Salmo 37:25. Cuando una persona busca primeramente el reino de Dios, que es el justo, Dios no lo desampara y promete que no le faltará el sustento. Salmo 37:25 es el cumplimiento. Y dice David, pues era jovencito y no vi nunca a una persona justa delante de Dios desamparada o que mendigue pan. Y ahora que he envejecido tampoco he visto, porque es una promesa en Mateo 6:33 que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade todas las cosas que son necesarias. Y en su soberanía muchas veces nos da más. Amén. Pero si tenemos lo necesario, ¿cómo debemos de estar? Primera de Timoteo 6:8. Así que teniendo lo que Mateo 6:33 promete que dará a los que le buscan a Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. El asunto es que muchas personas, aún dentro de la iglesia, no están contentos con eso. Y tienen anhelos y deseos. No es malo tener anhelos y deseos, pero cuando me hacen desplazar a Dios y por lograr mis anhelos y deseos, dejo a Dios en segundo lugar, empiezo a confundir mis necesidades reales con cosas que no son necesidades, y Dios puede dármelas y Dios puede no dármelas, pero cuando yo empiezo a confundir como necesidad algo que no es necesidad, empieza la codicia. Y es que necesito, alguien puede decir, necesito un televisor de 70 pulgadas, 4K, de la marca, ya no decimos marcas, ¿verdad? De la marca Sony, para los de YouTube, Sony dijimos. A ver, ¿es una necesidad? ¿Es una necesidad? Es que recordemos, dice Éxodo 20:17. No codiciarás. ¿Se acuerdan qué es codiciar? Codiciar, se lo recuerdo, significa desear mucho o en exceso una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar mi situación personal. También codiciar ya en la Biblia, en el hebreo, significa desear, amar, anhelar en sobremanera cosas de esta tierra. También en el griego, epitsumeo significa poner el corazón sobre algo, ansiar, codiciar, desear. Y mucha gente ansía, desea, es que quiero ese televisor de 70 4K de la marca tal. Y no estamos diciendo que un televisor es malo, porque yo sí he oído predicadores que dicen, no, quémala, es la caja diabólica y la tiras, y después me dices dónde la tiras para ir a recogerla. Pero no es la televisión en sí, sino lo que ves y lo que permitimos que vean nuestros hijos. Podemos usarla como algo que edifique. Ahora puedes ver un video de una predicación, etcétera, etcétera. Pero la televisión en sí mismo no es mala. Es que vemos, qué hacemos. Ahora, y luego,
¿qué soy capaz de hacer por tener una de la que no me alcanza? Pero mucha gente es capaz de endeudarse. Entonces llegan, mi amor, ya la vi. 150 semanales. En 300 semanas ya quedó pagada. Paguitos chiquitos. Y entonces, ¿qué está pasando? Es capaz de endeudarse. La Biblia dice, no debáis nada a nadie, pero es que la televisor de 74K. Y luego cuando salga la 8K, porque ya vendrá, siempre va, se va a volver a endeudar. Todavía no va a terminar de pagar las 300 semanas de paguitos chiquitos cuando ya va a salir la nueva. Entonces, este mundo nos ha llevado a la codicia, a desear más y se endeuda. Ándale, mi amor, mira, 150 semanales, pero si lo sumas 150 por 4, son 600 que restarle a gastos que realmente son necesarios. Hermanos, tenemos una necesidad en la iglesia. No, yo no tengo. No. Y vas a su casa y una tele de 74K que le debe a Coppel. Bueno, no, dijimos que no decimos marca. ¿No? O sea, el asunto no es el bien material, sino lo que soy capaz de hacer por obtenerlo. Y puede ser un teléfono, un auto, una casa. Y se afanan y quieren y vamos a trabajar más y trabajan 15 horas, 7 días a la semana. Hermano, nos vemos el domingo. No, hermano, tengo que trabajar porque es el momento. Tienen que trabajar para pagar los paguitos chiquitos, porque 150 de la tele, más 150 del refrigerador, más 150 de la licuadora, más 150 del teléfono, más 100, y al rato deben. Y luego, hermano, ore a Dios, estoy pasando una crisis económica. El diablo se metió a mi casa con esta crisis. No, decidiste mal. La Biblia dice que no debamos, no, y menos por esas cosas. Si no nos debemos de afanar por las necesidades reales, pues menos por las necesidades secundarias. Entonces, vean cómo ahí entra la codicia, el anhelo desmedido, capaz de hacer algo que no agrada a Dios, capaz de dejar a Dios de lado. Hermano, no puedo ir, y están trabajando para pagarle a Eleitra. Dije Eleitra para que no. Y ahí están trabajando, y es que compré en Liverpool porque es parte de mi vida. Y no es parte de nuestra vida, es parte de nuestra deuda. Y entonces, no sé si me estoy explicando lo que quiero expresar. La codicia, el deseo desmedido me lleva a hacer algo que no agrada a Dios, me lleva, incluso hay quien se desvela por tener y voy a trabajar más y hacen esfuerzos y todo por tener más. Cuidado, allá hay un síntoma. Cuando yo llego a creer que es una necesidad, algo que no es una necesidad, tener algo. Y es que necesito el último teléfono, lo necesito ese grandote de 6 pulgadas, porque necesitas. No es malo, yo quiero insistir porque hace 8 días lo dije repetidas veces. No es el tener las cosas en sí mismo, sino lo que soy capaz de hacer por tener algo que deseo. Lo que soy capaz aún de sacrificar. Somos capaces de muchas cosas por tenerlos. Y entonces es triste ver cristianos que los ves, trabajan 7 días a la semana, 12, 15 horas. Hermano, véngase a la reunión. No tengo tiempo. Hermano, hay estudio el martes. No tengo tiempo. El domingo, pues mire, el martes no se puede. Ahí está el domingo. No tengo tiempo. No tienen tiempo nunca. Para Dios que les da todas las cosas. Esa es la incongruencia de nosotros los cristianos de hoy en día. Para el Dios que nos da todas las cosas no tenemos tiempo, se nos hace pesado, está muy lejos, y me cuesta, no voy, pero ¿qué tal a otras cosas? ¿Qué tal a otras cosas? Por eso Dios dijo, y lo estudiábamos hace varias semanas en Éxodo 20 del 6 al 11, 6 días de trabajo. Y uno descansa. Si se lo dedicamos ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Para nosotros es el día del Señor y aquí estamos y le adoramos porque es el día que apartamos. Pero ese día, ustedes ven que muchos llegan tarde, a media predicación, a media alabanza y a otras cosas bien puntualitos. Un día yo sí le dije a un hermano, porque este hermano era cinéfilo. Yo creo que hasta 2, 3 veces al mes lo veías ahí en el cine, porque siempre andaba, ya viste la última de no sé qué, ya viste la última de Pepito, ya viste no sé cuál.
Y todo se sabía. Oye, ¿conoces el pasaje de Habacuc 3? No, pero ¿qué tal el actor este nuevo? No se divorció y lo dejó la esposa. Se saben todo del cine. Y entonces un día le dije, oye, ¿tú al cine llegas a media película? Me dijo, hermano, qué chiste llegar a media película. ¿Y por qué la iglesia sí? ¿Se dan cuenta? Hasta llegan 15 minutos antes para agarrar buen lugar al cine, no a la iglesia. No. Entonces, ahí es donde ves que mueve su corazón, que mueve su vida. ¿Qué es lo que el motor de su vida? Son las cosas de este mundo. Las cosas de Dios se le hace tarde. Hermano, ¿por qué no vino el domingo? Es que trabajé 6 días. ¿Qué tiene eso de anormal? Bueno, algunos sí trabajan 5 días, ¿no? Hay quien tiene semana inglesa, creo que le llama, pero trabajar 6 días es lo normal, ¿no? Y el domingo estaba yo bien cansado. Así me pasó con un hermano, yo me preocupé porque, pues ya ve, es que hermano no sabe el domingo, bien cansado que estoy porque trabajo 6 días. Entonces yo sí le dije, bueno, 6 días es lo normal, pero ese día fuimos a comer a una plaza después del servicio y el hermano estaba en la fila del cine, pero como si nada, como si se hubiera bañado con Zest. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Bien fuerte, pero para la iglesia les duele el callo, hace calor, está muy lejos, no me alcanza, no gasto. Ven las cosas para Dios como que no les son redituables, para Dios que nos da todas las cosas. Sus necesidades están más enfocadas en las cosas materiales que en las cosas de arriba. Cuando nuestra mira, ¿se acuerdan Colosenses 3, 1 y 2? ¿Dónde debe estar puesta? Y no quiere decir que no podamos tener cosas de la tierra, pero nuestra mira, nuestro esfuerzo, vemos como necesidad, además del alimento que es una necesidad física, el vestido. ¿Saben qué debiera ser una necesidad para el Hijo de Dios? Mateo 4:4. Vean, aquí habla primero de una necesidad. No solo de pan vivirá el hombre, necesitamos el pan. Ahí el pan es el alimento, el sustento, sí lo necesitamos, porque si no, no vivimos. Pero después se equipara a otra necesidad espiritual del mismo o más bien de mayor nivel que el pan físico, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa debería ser una necesidad, así como nos alimenta. Nadie nos dice, es hora de desayunar, tú ya, además, yo hasta le digo a mi esposo, ya, ¿a qué horas? ¿No? Porque es una necesidad comer y ya como a las 2, ya el hambre, ya hay necesidad y a comer. Y en la noche ya viene otra vez la tripa y a comer porque es una necesidad. Lo mismo debería ser la palabra de Dios. Hermanos, tenemos un privilegio de poder reunirnos todavía en libertad. Hermanos, nos vemos el martes a las 6:30 de la tarde. No, hermano, es que yo trabajo mucho. El domingo, no tienen tiempo, no lo ven como una necesidad, no tienen un tiempo diario con Dios, con la palabra. Pero esa debería ser una necesidad en el cristiano. Alimentarse, porque no solo vivimos de pan, necesitamos. El nacido de nuevo necesita la palabra de Dios. Por eso buscamos y leemos. También otra necesidad, la mencioné hace 8 días. ¿Cuál es otra necesidad para el cristiano? Compartir el evangelio. Esa debe ser una necesidad cada día. Es triste ver cristianos que le dicen, ¿hace cuánto que no compartes? ¿O hace cuánto compartiste la palabra? Ni se acuerdan. Cuando debería ser una necesidad. Pablo decía en 1 Corintios 9:16, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Cuántos necesitan? Ves que vas con tu cliente, le entregaste tu trabajo y dices, lo más importante no es el trabajo ni lo que me va a pagar, es que ese cliente tengo la oportunidad de compartirle el evangelio. No sabemos si lo va a aceptar, si va a rechazar. Lo más seguro es que lo va a rechazar. Pero nosotros tenemos la necesidad, no debemos decir, ay de mí si no comparto el evangelio. Entonces, si siempre andamos sintiendo que necesitamos cosas materiales más que espirituales, hay síntomas de codicia. Y necesito. Y cuando dices necesito orar,
Es que tengo la necesidad, doblas tus rodillas. ¿Cuántos han tenido necesidad de orar por toda esta gente que está padeciendo en Estados Unidos? En Asia también hay lluvias, hay temporales también muy fuertes, lo que está pasando en Oaxaca, Chiapas, en muchos lugares hay verdaderas situaciones donde debería haber una necesidad de orar para que la misericordia de Dios llegue a esos lugares y sobre todo el evangelio de Jesucristo. Porque esto va a seguir sucediendo, no va a parar. No va a parar, van a seguir sucediendo. El asunto pues es la disposición de nuestro corazón para las cosas de Dios. Vamos a ver un segundo síntoma que nos puede decir, alerta, estamos codiciando. Y el segundo síntoma es cuando ocupamos nuestros pensamientos más en las cosas de la tierra que en las cosas de arriba. Gente que no está pensando cómo hacer más dinero, cómo comprar un carro, cómo cambiar de casa, cómo cambiar de sala. La hermanita dice que tiene necesidad, pero su necesidad es, en su mente es cómo voy a cambiar esa sala, cómo voy a cambiar de carro. Y su mente, gran parte del tiempo la ocupa lo material. Ahí hay un síntoma de codicia. Si nuestra mente lo ocupa lo terrenal mayormente. Dice Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, y se entiende que es dentro de la iglesia, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo ¿qué? Que solo piensan en lo terrenal. Que solo piensan en lo terrenal. ¿Habrá personas así dentro de las iglesias cristianas que solo piensan en lo terrenal? Miren, yo les decía hace unas semanas, cuando hablas con alguien, sabes por lo que habla qué hay en su corazón y en qué está pensando, porque cuando te hablan, todo lo que te hablan es, y me voy a comprar el carro, ay, esa camioneta, ay, ese viaje, ay, quiero, y todo lo material, nunca los oyes. Hermanos, ya está listo lo de la lagunilla. ¿Cuántos ya están anotados de hoy en 15 para la lagunilla? Para ir a compartir el mensaje del evangelio. No, están pensando a ver cómo hacen dinero. Su mente, su pensamiento está más concentrado en las cosas terrenales, que no nos vamos a llevar nada que en las cosas espirituales. Entonces, al hablar, porque dice la palabra con toda claridad que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Entonces, si todo el tiempo están hablando más de lo material que de lo espiritual, ¿en qué está su mira? ¿En qué está su mente? ¿En qué está su corazón? En las cosas de la tierra. Porque recuerden que somos lo que pensamos. No es una frase filosófica, suena, ¿verdad? Porque hay una frase que dice, somos lo que comemos, ¿no? ¿Sí la han oído? No, la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Lo mismo que dice nuestro Señor Jesús en Lucas 6:45, cuando dice de la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que habla su boca es puro lo material y la casa y quiero, y no quiere decir que no trabajamos, no quiere decir que no quiera yo cambiar mi carrito que ya está fallando, no quiere decir todo eso puede ser, pero cuando ya es mi tema, mi vida, lo material y quiero y tengo y lo espiritual está de lado, pues lo que habla nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Eso dice la palabra. Hablamos lo que hay en nuestro corazón. Y cuando vemos hablando, ay hermanos, vamos a orar, miren, vamos a compartir el evangelio, que lo que hable tu boca, o más bien lo que habla nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Ahora, las famosas redes sociales, Facebook, Twitter, o como me dijeron el otro día, Twitter. No, no le digo Twitter, no, Twitter. ¿No? ¿Cómo se dice? Twitter. Entonces, para sentirme Twitter, el Facebook, no, todo eso. El otro día me pasaron no, la verdad no quise escucharlo, pero de un predicador que decía que el que tiene Facebook ya prácticamente está condenado. Y lo publicó en su Facebook. Él. No, de serio, ¿eh? Entonces, bueno, el problema no es Facebook. ¿Para qué lo utilizamos?
¿Para qué lo usamos? ¿Qué tiempo nos quita? Realmente, o sea, pero ahí ves en el Facebook, así como de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de nuestro corazón también lo expresamos en el Facebook. Entonces, cuando ves que expresan, miren lo que me compré, miren mi carro, miren mi viaje, miren no sé qué, no sé si han visto una función, no sé si sea una función, una aplicación, que cuando alguien sale de viaje pone, fulanito está viajando a Temisco, ¿no? Bueno, eso no lo ponen, ¿no? Pero está viajando a Washington, a lo mejor ese sí lo ponen. O sea, se la pasan expresando puras cosas. Pastor, ¿está diciendo que no pongamos eso? No, yo no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo qué es lo que mayormente expresa nuestra boca, qué es lo que mayormente expresa nuestras redes sociales si las tenemos. Cuando los ves poner un versículo, lo que pasa es que los versículos no ganan muchos likes. Le pones un versículo y, claro, no los pone uno para que les pongan likes, ¿no? Lo pone uno porque es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Pero tú pon tu último viaje a Temisco y pon un versículo o a donde quieras y a ver qué gana más likes. Y si te caíste ahí de la resbaladilla, lo pones, ay, muchos likes, pero pones un versículo. Entonces, ¿qué es lo que está abundando en nuestros pensamientos? Porque eso es lo que expresamos. Insisto, porque luego vienen y me dicen, no, pastor, usted dijo que el Facebook. No, yo no dije eso. Estoy diciendo qué ocupa nuestro pensamiento, qué expresamos con nuestra boca y hoy en día con nuestras redes sociales. Ahí está, muchos publican, yo creo que luego ni cuenta se dan porque lo retransmiten y nada más ves lo que dice, ahí lo pondría, se me hace que este hermano ni di cuenta se dio y luego le pregunto, oye, usted, sí, estaba bien padre, ¿no? Y tú ves y cosas que dices, no es posible que lo hayan puesto. Entonces, el asunto es en qué ocupamos la mayor parte del tiempo nuestros pensamientos, porque de eso vamos a hablar. Miren, hay gente que sí va, por ejemplo, a la iglesia, ¿no? Y te dice, ¿no? Yo como Hebreos 10:25 no dejo de congregarme, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Pero están aquí y no están. Estamos predicando y ahorita ya andan pensando que va a jugar el mejor equipo del mundo, el América. Y entonces el pastor ya ni caso le están haciendo, están pensando, y le ganará a las Chivas, ¿y quién ganará? O están pensando, y mañana tengo que cambiar la sala y tengo que cobrar. Y están aquí, pero no están aquí. O sea, sí se congregaron, pero no se congregaron porque su mente está ocupada en lo terrenal. A lo mejor ya nada más están pensando que hoy no se tarde el pastor como hace 8 días, porque hace 8 días sí se colgó. Y ya llegué tarde a ver no sé, sí o no. Y ahora está más largo que hace 8 días. No, pero sí me explico, o sea, ¿en qué está nuestra mente ocupada? Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Cuando estás pensando más en cómo vas a cambiar la sala que la hermana que dice que tiene una necesidad, tú dices, bueno, solo piensan, lo acabamos de leer, en lo terrenal. Estás pensando más en cómo cambiar auto que tus vecinos que no conocen al Señor, en lugar de estar pensando, Señor, dame la gracia, a ver si mañana ahora sí le toco y le voy a decir, y dame tu palabra para compartir. Estás más preocupado en cómo cambiar el auto, cómo comprar el último teléfono. Ahí, cuando nuestra mente está ocupada más en lo material, hay un síntoma de codicia. Podemos estar violando Éxodo 20:17, no codiciarás, porque estamos codiciando con la mente, estamos ocupando nuestra mente en cosas terrenales. Por eso un tercer síntoma relacionado con los otros dos sería cuando somos capaces de lo que sea con tal de obtener lo que deseamos materialmente. Somos capaces, quieres algo, dices, me esfuerzo, me desvelo, ahorro, no compro, pero yo quiero eso y voy a trabajar 15 horas porque yo quiero eso. Y para las cosas de Dios, hermano, hay una reunión. No, es que vean cómo somos capaces de muchas cosas para las cosas materiales, pero no así para las cosas del Señor.
Hermano, quiero el último teléfono y a lo mejor vale 4,000, 5,000, 10,000. ¿Cuánto están valiendo los más caros? 18,000. Y de repente dices, hermanos, hay una necesidad. No tengo. Son capaces de gastarse felizazos, y no que no puedas gastártelos. Si te los ganaste honestamente, la bendición de Dios y Dios con sabiduría lo compraste, está bien, pero si de repente dices, hermanos, exhortamos a que ofrenden, como dice la Biblia, y ahí sí, muchos, no, hermanos, que está bien difícil la cosa, y están estrenando el último celular. Y dice 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, esto ya lo hemos enseñado, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿según qué? Según haya prosperado. Así es la Biblia, muy clara, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y luego dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Entonces muchos dan su ofrenda, pero no lo dan alegre. Pero ¿qué tal ibas alegre para comprar ese celular? Hasta nervioso estabas el día anterior, ya mañana sale. Y eso es lo que yo quiero que evaluemos a la luz de la palabra de Dios, qué somos capaces de hacer por lo material y qué somos capaces de hacer por las cosas del Señor. Y cada uno delante del Señor meditemos, porque muchos se desvelan por cosas materiales y se desvelan. Y cuando se desvelan orando y clamando a Dios por las necesidades de los hermanos. Entonces, quiero que vean pues cómo la palabra de Dios nos enseña y nos deja muy en claro que el cristiano debe entender que todo nos lo da Dios. Y cuando Dios nos pide algo, debemos darlo como con alegría. Dios nos da todo y luego nos pesa darle. Porque finalmente dice 1 Crónicas 29:14, fíjense lo que dice. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y vean la frase final, pues todo es tuyo. ¿Y qué dice? De lo recibido de tu mano te damos. O sea, Dios te da todo y luego te pesa darle. ¿Cómo es posible? Dios me da todo y luego a Él, pero no nos pesa gastar en muchas otras cosas. Y no estamos, así como denunciamos a los falsos que siembra, pacta y todas esas formas de robar dentro de las iglesias, también tenemos que exhortar a la iglesia que seamos generosos. Y no solo en la ofrenda que traemos a la iglesia, sino al servir a Dios fuera. A ver, voy a invitar a mi vecino una cenita y ahí va a ser el pretexto para compartirle el evangelio. Le invertimos al evangelio. No, como los hermanos se va al hospital Parres y llevan comida y llevan todo. Es el pretexto, se le invierte y llevan Biblias y se le invierte, pero hay un propósito principal, llevarles el mensaje del evangelio. Ese es dinero bien gastado. Pero podemos tener otras cosas, sí, por supuesto, pero ¿qué ocupa nuestra prioridad en nuestra vida? Entonces, muchas veces para el Señor, un día me dijo una persona, me dice, ¿sabe qué, hermano? Estoy en austeridad. ¿Por qué? Dice, no voy a gastar ahora sin nada, dice. Y que lo veo en sus zapatos y hasta traía un hoyo. Oye, pero zapatos, no, es que estoy ahorrando para el último celular. Fíjense, se metió en un esquema de ahorrar y de no gastar de nada. Necesitaba zapatos. Se fijan cómo las prioridades se pierden. Entonces, este síntoma habla pues cuando somos capaces de muchas cosas por las cosas de este mundo, por los éxitos de este mundo, por los éxitos terrenales, pero no somos capaces de entregarle todo al Señor. Recuerden que el Señor nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él no quiere menos. Y Él nos da lo demás. Pero es que, miren, quiero ser claro, porque mucha gente dice, no, entonces no puede haber cristianos ricos. Los hay inmensamente ricos. El problema no son las riquezas siquiera. A la luz de la Biblia, el problema no son las riquezas. ¿Cuál es el problema? Vamos a verlo en la Biblia. Dice Lucas 18, ¿se acuerdan del joven rico? El joven rico, pues ya finalmente Cristo le dijo, a ver, el que Dios conocía su corazón, que su corazón estaba en las riquezas, le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y prefirió sus riquezas que a Cristo.
Entonces Cristo, vean lo que dice. Al ver Jesús que se había entristecido mucho el joven rico, dijo, ¿cuán qué? Difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. En el griego se puede interpretar mejor, pero ahorita les voy a dar un texto que nos interpreta claramente esto, porque aquí da a entender que los ricos pues ya prácticamente ya se amolaron. Los ricos ya se amolaron, pero gracias a Dios que la Biblia se interpreta a sí misma, y si nos vamos a Marcos 10:23, ya Marcos nos da más luz en la expresión de Jesús. En el griego sí se aprecia, pero aquí se aprecia muy claramente. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios? ¿Quiénes? Perdón, estamos en Marcos 10:23. ¿Alguien me puede buscar el otro pasaje paralelo? Creo que está en Mateo, donde dice claramente, para los que confían en las riquezas, los que confían en la riqueza. Ese pasaje nos aclara que son los que confían. Es un pasaje paralelo. Marcos 10:24, sí lo dice ahí. Marcos 10:24. Ahí lo dice el siguiente versículo. Fíjense lo que dice. 10:24. Vean, aquí aclara nuestro Señor Jesús que no son las riquezas en sí mismo, sino vean, Marcos 10:24. Dice la palabra de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios. Y aquí aclara, a los que ¿qué? Confían en las riquezas. ¿El problema son las riquezas? No, es la confianza. La palabra confianza, peizo en el griego, significa que descansan, que su seguridad, su paz, su confianza es la riqueza y no Cristo. El cristiano confía en ¿quién? En Cristo, no en las riquezas. Esa Él no las añade. Cuando una persona confía en las riquezas, ese es su problema. No las riquezas, no las riquezas. Quiero que vean claramente, no es el problema la riqueza, ni siquiera el problema es el dinero. ¿Cuál es el problema? 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males, ¿qué? Es el amor. No dice el dinero. Porque los cristianos vamos a la tienda y ¿qué te dicen? Son 20 pesos, hay que usar dinero. El problema no es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, quiero que vean que las riquezas no son el problema. Oí un predicador que decía, y los ricos se van a condenar. No, en ningún lado de la Biblia dice eso. Lo que sí dice que los que confían en las riquezas, pues finalmente no van a entrar al reino de los cielos. Si su confianza es la riqueza, quiere decir que las riquezas son su Señor, el dinero es su Señor. Y la palabra de Dios dice en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, ¿y qué dice? Y a las riquezas. Ya hablamos, si las riquezas son mi Dios, ahí estamos hablando de una persona que tiene un problema. No son las riquezas, porque las riquezas, ¿quién las da? A toda persona Dios le da y le permite riquezas. Dios es el que da las riquezas, ¿lo sabían? Oigan, pero Dios da y permite riquezas en quien Él quiere. A ese grado es su soberanía y su autoridad. Vamos a verlo en la Biblia, porque el problema no son las riquezas. El problema es que realmente si son bien habidas y en la voluntad de Dios, Dios nos permite disfrutarlas. Vamos a leer Eclesiastés 5:18. Vean lo que dice. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno de todo el bien, de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. No es malo disfrutar de los beneficios de nuestro trabajo. No es malo, vean, ahí dice disfrutar todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Si Dios te ha bendecido, no es malo que un día te vayas de vacaciones.
Si te la pasas de vacaciones, qué hubo, ¿no? Pero a ver, con la familia, salir un día, un fin de semana, una vez al año, no sé. No es malo disfrutarlo, pero vean lo que dice, versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da, ¿qué? Riquezas y bienes, pero viene lo más importante que Dios da. Y le da también, ¿qué? La facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Que Dios te dé la provisión y además te dé la facultad de disfrutarlo. No todos tienen esa facultad. Tan es así que el mismo Eclesiastés nos dice la contraparte en el versículo 1 del capítulo 6. O sea, vean, Dios da riquezas y nos da la facultad de disfrutarlo. No es malo disfrutar las cosas que Dios nos da. Con sabiduría administrar, por supuesto, pero dice Eclesiastés 6:1, vean la contraparte. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Le da todo eso y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero vean aquí la tragedia. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal dolor. Riquezas. Fíjense, hay personas a las que Dios les da esas riquezas, les permite esas riquezas, pero no les da la facultad de disfrutar porque es gente que confía en sus riquezas, que es capaz de todo por las riquezas, y la facultad de disfrutar es un don de Dios. ¿Ustedes creen que los políticos corruptos disfrutan sus riquezas? Es un don de Dios. Podrán decir y anunciar, no pueden disfrutarlas. El que da la facultad de disfrutar es Dios. Podrán decir, viajar, pero nunca disfrutarán con el gozo, la tranquilidad de que es una riqueza bien habida, bien ganada. Solo Dios le da esa facultad. Por eso el llamado a nosotros los cristianos en Proverbios 3:31 es: no envidies al hombre injusto. Ay, es que mira, ese político es muy rico. No lo envidies. No lo envidies ni escojas ninguno de sus caminos, dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Asaf? Asaf fue un honesto delante de Dios. Fíjense lo que hizo Asaf. No voy a leer todo porque ya conocen el pasaje, pero vean lo que dice el Salmo 73:3. Dice Asaf, un hombre de Dios, un salmista, era parte de los levitas del templo de Dios. Y vean lo que dice: porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Lo primero que es maravilloso ver aquí es que este hombre reconoce su pecado. Él no dice, no, yo envidia, no, dice, sí tuve envidia. Vio a los malos que les iba bien y dijo, ¿y por qué ellos sí y a mí no? Vean, lo primero que tenemos que hacer, si en estas semanas que hemos estado hablando de la codicia, Dios nos ha hablado a cada uno que por ahí medio andamos codiciando por aquí, por allá, lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo Asaf, reconocerlo. Asaf reconoció, no lo ocultó, no dijo, no, yo no tengo envidia. No, dijo, sí, tuve envidia. Y la envidia significa celos, envidia por lo que el otro tiene, es parte de la codicia, es parte de lo que Dios prohíbe, no codiciarás. Pero ya saben la historia, en el Salmo 73:17, finalmente entró a la presencia de Dios y oró y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí, ¿qué dice? El fin de ellos. Seguramente entró, oró a Dios, le pidió perdón, Señor, perdóname, envidié, codicié, y Dios le mostró, tienes todo conmigo. Y supo cuál es el fin de ellos. Tan supo que tenía todo con Dios, que dice el Salmo 73:25, que finalmente expresó estas excelsas palabras. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo en la tierra. Es decir, mi deseo supremo eres tú. Mi anhelo, mi mirada, mis fuerzas, todo eres tú, porque entendió que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. La palabra de Dios lo dice, Mateo 6:33, busquemos primeramente porque en Dios lo tenemos todo. Esforcémonos por las cosas de arriba. Es muy triste ver cristianos que son capaces de todo por lo material,
pero no por el Dios que nos ha dado todas las cosas. Honestamente, mis hermanos, reflexionemos, ¿qué buscamos más en esta vida? ¿Las cosas de arriba o las de la tierra? Cada uno delante de Dios. Pero debemos recordar Filipenses 3:20, somos ciudadanos de los cielos. Ya no somos de este mundo, dice Juan 17:16. ¿Por qué están los cristianos tan aferrados? Si lo tenemos todo en Cristo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te produce más tristeza? A ver, fíjense para que cada uno analice. Imagínate que se te pierde tu celular. Y un día sí me encontré una persona, estaba, pero no, es que mi celular, ¿y dónde lo dejé? Y se le perdió el celular. Pero ¿qué pasa si pierdes tu comunión con Dios por haber pecado y no confesarlo? Muchos cristianos, ay, como si nada, andan en su pecado. No sienten como una verdadera pérdida perder su comunión con Dios, pero que se les pierde el celular es una verdadera tragedia. Para el cristiano debiera ser una tragedia. Señor, perdóname cuando yo peco, pedirle perdón, porque si no pierdo mi comunión con Dios. Pero en nuestra escala de valores, las cosas materiales muchas veces pesan más que las espirituales. El cristianismo de hoy está muy materializado porque gran parte de los que se dicen cristianos siguen siendo de este mundo. Porque su corazón, sus anhelos, sus deseos son las cosas de este mundo. Un cuarto síntoma, vamos hacia el final. Cuarto síntoma de la codicia. Fíjense, dice Éxodo 20:17. No codiciarás, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su asno, ni su buey, ni cosa alguna de su prójimo. Fíjense, el cuarto síntoma quiero expresarlo así. Cuando nos fijamos más en las personas, en lo que tienen, que en lo que son. Esto es la codicia. Cuando tú ves, por ejemplo, llega una persona aquí y mucha gente, o aquí o a cualquier iglesia, se fija a ver qué ropa trae. Ah, mira, trae buen reloj. Mira, trae buen celular. Y vi que llegó en buen carro. Si nos fijamos más en las cosas que tiene la persona que en la persona misma, cuidado, hay una alerta de codicia. Así es la gente. Hay gente que los saludas y con la mirada ya te sacó una radiografía, ya se te dio cuenta que reloj traías, que teléfono, y lo mueve la codicia. Cuidado cuando nos fijamos más en lo que tiene la persona que en lo que la persona es. Mucha gente se interesa en las personas si tienen, y si no tienen, ni el pastor los visita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que así sucede dentro de la iglesia. Lean Santiago, no lo voy a leer por razón de tiempo, pero dice que si entra un hombre rico así con su anillo y todo, y pásele, mi hermano, aquí está su lugar. Y llega una persona así pobrecita, ahí lléguenle, ¿no? Pero la palabra de Dios nos habla a que veamos a los demás. Fíjense lo que dice Filipenses 2:3. Y los demás es todas las personas, por supuesto nuestros hermanos en Cristo, independientemente si tienen o no bienes materiales. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás. ¿Cómo? ¿Cómo debemos ver a los demás? Como si fueran superiores a nosotros. Dice, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué debemos hacer? Mucha gente está ensimismada, mi necesidad, mi quiero, yo, y cuando vemos por los demás. Cuando nos interesamos en los demás, cuando vemos por los de los otros. Aquí al final oramos a ver las necesidades, hermano, tengo una necesidad. ¿Cuándo te acercaste, hermano? ¿Puedo ayudarlo? Eres mi hermano en Cristo, dice la Biblia en Gálatas 6:10, que ayudemos o que hagamos el bien mayormente a los de la familia de la fe. Muchas veces no nos interesamos en los demás. ¿No dice 1 Corintios 13:5 que el amor no busca qué? Lo suyo. El amor no busca lo suyo, dice la palabra de Dios. Pero a veces no nos interesamos en la persona, sino en lo que tiene. Y hay predicadores así.
No buscan a las personas, sino lo que tiene. Y Pablo tuvo que hacer una afirmación respecto a su persona, porque así eran en ese tiempo. Dice 2 Corintios 12:14, vean la expresión de Pablo: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes y no seré gravoso, pues no busco lo vuestro, o sea, no busco lo que tienen, los busco a ustedes. ¿Qué buscas en una persona, en un hermano? ¿Lo que tiene o lo que es? Honestamente, aquí entre hermanos lo podemos ver. ¿Qué buscamos en la persona? Ay, este ni lo saludo, no, este no me conviene. Y así somos, y entonces tenemos que reconocer si por ahí nos fijamos más en lo que la persona tiene que en lo que es. Hay un síntoma de codicia. Si la persona es cristiana, es tu hermano en Cristo, que te interese su vida, orar por él, hermano, te amo, tienes una necesidad de orar, interesarnos. Si la persona no es cristiana, pues que nos interese compartirle a Cristo. No a ver qué le sacamos, sino qué podemos, con la gracia de Dios, ayudarle. Finalmente voy a terminar con un quinto síntoma. Podría haber muchos más, pero ya no quiero alargar más esto para irnos sobre el final del 10º mandamiento la próxima semana. La idea de estos síntomas es que la palabra de Dios nos habla a cada uno, y cada uno, como Asaf, reconozcamos si hay síntomas de codicia, venir delante de Dios, venir a su gracia y decirle: perdóname, Señor, porque sí hay síntomas de codicia, pero yo sé cuál es la cura para esos síntomas, y es el arrepentimiento. Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El quinto síntoma, y con este termino por hoy, es la ingratitud. El quinto síntoma es la ingratitud. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas personas, aún cristianos, en lugar de agradecerle a Dios por lo que tienen, viven insatisfechos por lo que no tienen. ¿Se dan cuenta? Tiene su casita, pero él no dice: ay, gracias por mi casita. No, vive insatisfecho por lo que no tiene. Eso es ingratitud. Cuando no vivo agradecido por lo que tengo, aunque sea poco. Y en lugar de estar agradecido porque hoy, pero el tengo para pagar la ruta, muchos viven molestos, enojados porque no tienen para un carro. Yo no sé si Dios te lo va a dar o no, si eres diligente, trabajador, muy probablemente sí, pero el codicioso se fija más en lo que carece que en lo que tiene. ¿Es más claro ahí? El codicioso se fija más en lo que no tiene que en lo que tiene. Y entonces nada más: ay, es que no tengo este carro, ay, es que, pero miren, mis hermanos, ¿por qué no darnos cuenta que tenemos lo más grandioso, que tenemos una salvación tan grande, que tenemos el perdón de pecados, que tenemos la vida eterna, tenemos lo más maravilloso, y estar quejándonos por cosas materiales que nos faltan? Ahí hay ingratitud. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, fíjense lo que dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tienes mucho, dale gracias a Dios. Tienes poco materialmente, pero sabes que tienes mucho espiritualmente, dale gracias a Dios. Démosle gracias a Dios en todo. El cristiano sabe ser agradecido hasta en las cosas, entre comillas, malas que nos suceden, porque todas ellas tienen un propósito. ¿Qué dice Romanos 8:28? Ya lo sabemos de memoria. Todas las cosas ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, al nacido de nuevo, al de a de veras, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosas nos ayudan a bien? Todas. Hermano, me robaron. No sé de qué manera, pero Dios lo va a usar para bien, para forjar tu carácter, tu confianza, pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso el cristiano agradece en todo tiempo, alaba a Dios en todo tiempo, hay gratitud porque tenemos lo más grande. ¿Se acuerdan de Job? En un momento lo perdió todo, todo. Yo creo que nadie
de aquí no hemos pasado ni de cerquita lo que le pasó a Job. Perdió todo lo que tenía, sus sembradíos, sus criados, todo, y por si fuera poco, en el mismo instante se murieron todos sus hijos. Todos en un momento. ¿Y qué hizo? Vamos a recordarlo, porque Job era un hombre agradecido. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, señal de luto. O sea, acababan de morir todos sus hijos. Y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Dile esto a los de la prosperidad que tienen carencias. No, yo declaro que tengo esa casa. ¿Qué van a andar haciendo esto? Dice aquí, se postró y adoró y dijo, fíjense lo que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Y vean lo que dice, sea el nombre de Jehová bendito. Se acababan de morir todos sus hijos, perdió todo, se fue a la quiebra financiera, pero sobre todo perdió a sus hijos, a sus criados, y no dejó de alabar a Dios. Aquí vemos a un hombre agradecido con Dios, entendiendo que lo que tenemos viene de parte de Dios, y si Él nos los quita, Él sabe por qué. Por eso dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nunca lo vemos que diga, tú me dijiste, ¿y por qué? Porque además, si leen el antecedente, Job era recto delante de Dios. O sea que ni siquiera la consecuencia de su pecado. Fue una obra soberana de Dios que permitió a Satanás que tocara la vida. No lo vemos de Job, pero detrás de esto estaba Dios, y él lo identifica y dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dándole gracias a Dios, alabando a Dios. No lo vemos insatisfecho, no lo vemos enojado. Y hoy los cristianos de hoy están insatisfechos porque no tienen una mejor casa, porque no tienen un mejor carro. Debemos dar gracias a Dios porque tenemos lo más grandioso. Porque siendo aún pecadores, dice Romanos 5:8, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos la bendición más grande, el perdón de pecados y la vida eterna. Y además nos esperan, ¿se acuerdan que vimos en 1 Pedro 1:4? Nos espera ya una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Y no nos costó nada, pero sí se pagó un gran precio. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:20 que fuimos comprados por precio. O sea, sí hubo un costo, más que no lo pagamos nosotros. Por eso debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque le pertenecen. Debemos vivir agradecidos. Hebreos 13:5, contentos con lo que tenemos ahora porque lo tenemos a Él. Si Dios te da mucho, gloria a Dios. Si Dios te da poco, gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, mejor es bocado seco y en paz. Es mejor, ¿verdad? Pero estar en paz con Dios, aunque tengas un bocado seco, frijolitos, pero estás en paz con Dios. Entonces, sea que Dios te dé mucho o te dé poco, debemos vivir agradecidos, alegres por la gran salvación que Dios nos ha dado. ¿Se acuerdan de Habacuc? El profeta Habacuc, una gran hambruna en su nación. Había necesidades, carencias, y se acuerdan las palabras de Habacuc 3:17. Vean lo que dice. Está hablando de una crisis materialmente muy severa. Había necesidades, no de tener una tele, no de tener un carro, necesidades de alimento. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, o sea, verdadera crisis económica, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Nosotros podríamos decir, no le cambies, podríamos decir, aunque no haya trabajo, aunque no tenga esa casa que tengo, aunque esté pasando estas necesidades, dice el versículo 18, con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren, déjenme decirles nada más qué significa alegraré. Y la palabra alás significa saltar de gozo.
No hay que comer, no hay nada, no estaba la siembra y él dice, yo me alegraré, yo saltaré de gozo. Significa alegrarse, contento, gloriarse, gozo sobremanera. Y luego dice, y me gozaré, y esa palabra gozaré en el hebreo gul significa brincar de alegría, gritar de emoción, estar jubiloso. ¿Cuántos están jubilosos de veras esta mañana de que sus nombres están escritos en los cielos? Yo no sé qué estés pasando, si estás pasando una crisis, pero si lo tenemos a Él, lo tenemos todo y sí podemos terminar este servicio cantando y alabando a Dios con alegría. Amén. Lo podemos hacer independientemente de lo que pase, que no haya que comer, que no haya nada. Si fuera el caso, tenemos a Él y Él no nos va a desamparar, dice la palabra de Dios. Podemos ponernos de pie, despedirnos así contentos, alegres. Yo no sé si va a conceder, pónganse de pie, yo no sé si va a conceder lo que tú le has pedido, esa casa, ese coche, pero ya nos ha dado lo más grande, lo demás es añadidura y debemos alabarlo. Yo te invito a que no le pidas ahora nada, que le demos gracias, que levantes tu voz y le des gracias por esa salvación tan grande, que le demos gracias porque fuimos comprados por precio, que le demos gracias porque el mayor problema de nuestra vida ha sido resuelto en la cruz del Calvario. Tenemos vida eterna, tenemos el perdón de pecado. Quizás sí pasaremos tribulaciones, dificultades, aflicciones, pero son nada comparados con la gloria venidera. Dale gracias a Dios, alaba a Dios. No sé si alguien me puede acompañar y ahorita nos vamos a terminar con una alabanza de gozo, de júbilo, pero dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Él es el Dios de nuestra salvación. Antes de que pongan la música, vamos a orar a Dios. Yo no sé qué estés pasando, pero si conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, tienes vida eterna. Si hoy estás insatisfecho es porque necesitas conocer a Jesucristo. Necesitas venir arrepentido y creer en Jesucristo para que entiendas el gozo de la vida eterna, para que realmente seas perdonado y salvo por su gracia. Y entonces podrás salir y podremos salir de este lugar gozosos. Bendito Padre, te damos gracias y nos regocijamos, como dijo Jesucristo a sus discípulos, porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Que podamos salir de este lugar gozosos. Si hay enfrente problemas que atravesar, aflicciones, pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque podemos estar derribados, pero no desamparados, Señor, porque te tenemos a ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu haga que estas verdades entren a nuestro corazón y a nuestro espíritu para poder salir gozosos. Aunque no tuviéramos nada de este mundo, te tenemos a ti, el Dios de nuestra salvación. A ti te damos la gloria y la alabanza y la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén. Tenemos un canto de los que cantamos al principio para alabarle con gozo. ¿Cuál tenemos? Vamos a cantarlo, vamos a cantar este canto al Señor. Salgamos gozosos, mis hermanos. Yo sé que hay aflicciones, pero dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Amén. Vamos a alabar porque estamos juntos aquí alabando al Señor. Dice el canto, vamos a hacerlo con todo nuestro ser.